Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver solo el versículo 1 y el versículo 2, no más. Para los que están preparando los temas, se puede hacer con un versículo, se puede hacer con 2 o se puede hacer con 20. Usted escoge, bueno. Se puede hacer con un versículo, con 2 versículos, con 5, con 10. Depende, bueno. Pero todo demanda estudio y demanda trabajo. ¿Cuántos ya tienen Primera de Juan capítulo 2? Bien. Vamos a leer del 1 al 6, pero solo vamos a estudiar los 2 primeros. Para leer el pasaje completo, pero vamos a estar mirando los 2 primeros y dentro de 8 días seguimos mirando ahí. De pronto salen 3 temas de esos 6 versículos. ¿Listo? Dice así la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Solo tu palabra santifica la vida del creyente. Solo tu palabra produce vida verdadera en nosotros. Solo tu palabra nos da la experiencia de nacer de nuevo en el poder del Espíritu. Oramos, Señor, que esta mañana tu palabra no vuelva vacía, sino que ella haga aquello para lo cual tú la enviaste, y es edificar el corazón del creyente, confrontarlo, humillarlo, Señor, llevarlo a la presencia del Señor rendido, buscando ayuda, buscando arrepentimiento, para así poder disfrutar una vida en esta tierra que valga la pena. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestra serie y el tema de hoy se llama Un abogado propicio. Un abogado propicio. Hablaba esta mañana con mi esposa, que ustedes saben que es abogada, y le decía que el tema era un tratado de derecho. El tema es como si fuéramos a hablar de algo de derecho, de carrera que estudian abogados, porque los términos que Juan usa son así, son términos de derecho, y solo el tema pues ya arranca diciendo un abogado propicio. Escuche, todos en algún momento hemos necesitado a alguien que nos defienda, no solo cuando éramos indefensos, o sea, cuando éramos pequeños e indefensos, aún siendo adultos o pensando que podemos por nosotros mismos, necesitamos un gran defensor. Sobre todo porque ignoramos el poder que hay en este mundo proveniente de lo que no vemos. ¿Por qué necesitamos un gran defensor? Porque hay un mundo que nosotros no conocemos e ignoramos y es necesario. ¿Estamos qué? Aló. Estamos intentando con todos los micrófonos. Bueno, necesitamos un gran defensor porque nosotros no conocemos realmente lo que es la vida. Las personas cristianas creen que conocen mucho o que saben mucho, pero entre más usted camina con Dios, más se da cuenta que usted no sabe que nada y que necesita aprender. Por eso el tema que estamos tratando sobre un abogado propicio, y como decíamos ahorita, todos necesitamos un defensor en algún momento,
Los niños necesitan un defensor, por eso cuando ellos son pequeños necesitan a sus padres para ser formados, criados en lo mejor. Recordemos lo que dice la palabra, que todo fue creado de lo que no se veía, dice en Hebreos 11:3. Entonces usted se cuida de lo que ve acá. Usted se cuida, por ejemplo, del aguacero, entonces lleva un paraguas. Usted se cuida de la gripa, se toma algo. Pero usted no se puede cuidar de lo que no ve, de lo que no conoce, de lo que ignora. Para eso necesitamos un gran defensor y es nuestro gran abogado, que vamos a mirar quién es. Estamos buscando ayuda en todo lugar, no somos conscientes que fuimos creados con la necesidad de recibir ayuda. Nosotros buscamos ayuda, pero lastimosamente la buscamos de manera incorrecta. Todos los seres humanos, sin excepción, fuimos creados para correlacionarnos, para tener ayuda. Usted necesita de la gente de la tienda, usted necesita de la gente del campesino, usted necesita de todo lo que los demás hacen para que la vida suya también tenga sentido. Nadie puede vivir en una isla solo y pensar que va a estar bien. Así tenga el dinero que tenga, necesita de otras personas. Estamos en el tiempo en que nos ofrecen todo rápido y fácil, sin esfuerzo, lo cual es absolutamente falso. Por ello el hombre es débil en lo más importante, que es su carácter. ¿En qué es débil la raza humana? En el carácter. Empezando porque la gente no sabe qué es carácter. La gente confunde carácter con hablar duro. No, es que yo hablo así, es que a mí me gusta decir las cosas así, yo no tengo pelos en la lengua para cantarle la tabla al que sea. Eso no es carácter. El carácter se mide en las situaciones donde otros flaquean, donde usted es débil, pero se fortalece ¿en quién? En Dios. El carácter se mide en la capacidad de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. El carácter se mide en llevar una vida verdadera que no esconde nada, que no tiene tapados, digámoslo así, cosas ocultas. El carácter se mide en reconocer que no me las sé todas, en reconocer que soy frágil, que soy débil. El carácter se mide en cómo afronta usted el sufrimiento. Puede pensar que Dios es injusto o puede pensar que Dios es soberano. Eso determina su carácter. Si usted cree que Dios es injusto, usted no tiene nada de carácter todavía de parte de Dios. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted dice: Señor, la Biblia dice que tú das y tú ¿qué? Quitas. Que tú sanas y que tú hieres, que tú bendices, que tú maldices. Ese es el conocimiento verdadero del Dios que ofrece la Biblia. La verdad de la palabra de Dios fortalece el alma para que podamos vivir en esta tierra. Este libro fue escrito solo con ese propósito. No es para conseguir plata, no es para que le arregle el marido, no. Este libro fue escrito para encontrar la manera correcta de vivir en la tierra, sujetos al que creó todo, al que hizo los cielos y la tierra, al dueño, mejor dicho, al rey. La Biblia nos da todas las herramientas que necesitamos y eso lo dice Juan y ahorita lo vamos a ver. Y no hay ni habrá nada que pueda reemplazar o ser mejor que la palabra de Dios para el bienestar de la vida y sobre todo del alma humana. Nada supera la Biblia, nada, ningún libro en este mundo, ninguna enseñanza en este mundo supera el poder que hay en la Biblia cuando los hombres la obedecen. Es impresionante cuando los hombres obedecen lo que dice la Escritura, ven lo que dice la Escritura. Usted conocerá gente que lleva muchos años en una iglesia o familiares o personas y usted dice, pero son iguales. Tal vez sí, pero el asunto está que la diferencia la marca aquel que obedece la Escritura, que se sujeta a ella. Para aquellos Dios ha propiciado su Hijo, para aquellos que hacen lo que la Biblia dice, o sea, Jesucristo, quien nos asiste por el Espíritu Santo en todo lo que necesitamos en esta tierra. Nos fortalece en las debilidades, trae gozo, trae alegría, trae bendición, trae muchas cosas que usted y yo anhelamos, que están en Cristo. Como dijimos en la carta, siempre nos dejará sin alternativa. Esta carta nos deja dos caminos, el correcto, el incorrecto. Juan es el apóstol del amor, pero al mismo tiempo es el apóstol radical.
El carácter de Juan, no hemos hablado, pero vamos a estar hablando por ahí entrelazadito cómo era el carácter de Juan. Las cosas que hablan de Juan en los evangelios son pocas, pero las cosas que hablan de él nos muestran a un hombre de un carácter muy fuerte. Él era sí o no, blanco o negro, a pesar de que era amoroso, porque él tiene ese privilegio de conocer a Jesús tan cercano, pero él dice que había alguien que estaba predicando mal y que estaba diciendo, le estoy parafraseando, que estaba haciendo cosas que no eran, y él dice que hacían con esa persona, ¿sí? Y también dice que si mandan que descienda fuego del cielo y consuma, ¿sí? Él era así, él era muy rápido en sus emociones, pero Dios lo formó. Estamos hablando de un hombre que tiene 90 años, 80, 90 años en este momento de la carta, y a pesar de que es así recio, firme, vamos a ver el corazón paternal de un anciano como empieza la carta. Estudiaremos verso a verso este pasaje, por eso lo vamos a hacer despacio, solo 2 versículos, para ser edificados y así movidos a correr hacia nuestro gran abogado y saber que ya hay un veredicto para los hijos de Dios. Escuche, ya hay un veredicto, no va a venir un veredicto, ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, ¿qué? El juicio. Ya está establecido para los hombres que aquellos que creen en Jesús serán salvos, que los que no creen en Jesús serán ¿qué? Condenados. Eso no va a cambiar. Y no cambia porque nosotros lo creamos o no lo creamos, son verdades que Dios ha ¿qué? Establecido. Entonces vamos a ver solo dos puntos hoy. Y el primero está en el versículo 1, y vamos a ir al versículo 1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos a ver solo la parte A, 1A. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis. Entonces el primer punto se llama no pequéis, versículo 1A. Quizás no todas las personas saben qué es un juicio. Si yo le pregunto aquí de pronto a alguien, solo hablando de un juicio terrenal, de pronto ninguno de ustedes lo ha vivido. O sea, ser llevado a un juez y que un juez emita un juicio donde le dice a usted que usted es condenado o usted es absuelto. No sé si alguno lo ha vivido, pero todas las personas, si no lo han vivido, van a vivir un juicio real. La sentencia de ese juicio dará respuesta a la eternidad de los hombres. Yo viví varios juicios, yo no viví un solo juicio. Yo fui llevado a juicio varias veces por delitos diferentes en mi pasado, en mi juventud, y sé lo que es estar ante un juez y sé lo que es pensar que el juez va a decir que lo condena a tantos años de prisión, y también sé que es decir el juez, váyase, queda en libertad. La primera vez que viví un proceso no me condenaron, me dejaron en libertad. Y el juez dijo, hasta luego, listo, porque era la primera vez. La segunda vez me cobraron la primera y la segunda, ¿sí? Y se hizo un juicio literal donde usted es el condenado, la persona que está ahí para recibir ¿qué? Un veredicto. Entonces tengo mucha idea de lo que es un juicio, pero ese juicio humano no se compara en nada a lo que es el juicio divino. El discípulo amado empieza este capítulo dirigiéndose a la iglesia como hijitos, lo cual nos dice mucho acerca de quienes recibieron la carta. Quiere decir que eran personas que Juan amaba. La palabra hijitos muestra el corazón paternal del apóstol, la ternura con la cual los está tratando, y la palabra hijitos en este contexto significa niños míos o mis pequeños. O sea, él los ve como bebés, comparado con el conocimiento que él tiene de Cristo. Ellos son ¿qué? Bebés. Él dice, estos son mis hijitos, y les dice que él les escribe esta carta, y lo vamos a mostrar según las escrituras, que lo dice varias veces. Versículo 4 del capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido.
Si ve que él siempre está diciendo, yo les escribí esta carta con un propósito, para que el gozo sea cumplido. Ahora les dice que les escribió para que no, ¿qué? No pequen. Lo cual está dando un lugar a la escritura muy poderoso, porque él dice, si ustedes solamente hicieran caso a Primera de Juan, vivirían diferente. Si nosotros no tuviéramos los 66 libros, Primera de Juan sería suficiente para la iglesia. Si pudiéramos obedecer Primera de Juan, que es altísimo, es un reto bastante grande. El apóstol, como les dije, muestra su corazón paternal. Ya les ha dicho en capítulo 1, versículo 4, que él escribe con un propósito. Y también les dice que ese escribir también tiene que ver con tener comunión. Es para tener gozo, es para tener comunión, es para no pecar. Algo que debemos saber es que Dios dejó escrito todo lo que el hombre necesita para la salvación. A veces se comete un error cuando uno le dice a la gente que en la Biblia está la solución para todo. Eso no es cierto. Eso es una mala enseñanza. En la Biblia está la solución para la vida eterna. Pero ahí no está su solución para que usted forme una empresa. No, si usted tiene problemas, si usted no tiene trabajo, hay muchas cosas que la Biblia no habla de asuntos, porque el solo hecho de llevar una vida espiritual lo llevará a usted a llevar una vida correcta en otros asuntos seculares. La gente quiere usar la Biblia y encontrar un versículo que responda a todo, y quiere encontrar ahí todo, o sea, ¿sí? Todo lo que diga. No, la Biblia es un libro ¿qué? Espiritual, dejado para la salvación de los hombres. Hay cosas que tenemos que aprender por fuera de la Biblia. Por ejemplo, usted quiere aprender sistemas, en la Biblia no le van a enseñar sistemas. Ahí no hay ni Word, ni Excel, nada de eso hay ahí, nada. Usted tiene que hacer un curso, pero la Biblia no habla de eso. Pero no quiere decir que sea malo, no, estoy aclarando. Estoy diciendo que hay cosas que no están ahí y que Dios sabe por qué no las puso ahí. Pero todo lo que puso ahí en la escritura, todo lo que los 66 libros dice, lo dice para la salvación del corazón humano, de la vida del hombre. Juan está diciendo que él ha escrito lo que escribió acerca del verbo hecho carne, acerca del Dios que es luz, acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y todo lo que hemos visto y vamos a ver con el fin de enseñarle a la iglesia acerca de no pecar. Todo lo que, o sea, para los que están haciendo su trabajo de estudio, preparando un sermón, los que tienen la tarea de la escuela, es fácil entender esto. Escuche, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Cuáles? Las que escribió del capítulo 1:1 hasta el versículo ¿qué? 10. Él está diciendo, esas cosas se las escribí para que ustedes las lean, para que tengan gozo, para que tengan comunión, para que sepan que en Dios es luz, para que sepan que tienen una naturaleza pecaminosa, para que no pequéis. No debemos pecar por miles de razones, escuche. Hay muchas, solo voy a citar algunas, pero hay muchas por las cuales no hacerlo. Hablaba con alguien antes de mirar aquí las razones. Y hablábamos, estamos aprendiendo mucho en la materia que estoy estudiando ahorita en el seminario, y hablaban de la ley moral, que es la ley que está en todos los hombres, no en los cristianos, sino en toda la raza humana. Dios puso la ley moral. Hay dos palabras para esa ley, se llama natural o moral, usted la puede leer de las dos maneras. Y para los que no saben, la ley moral simplemente son los 10 mandamientos escritos en el corazón del hombre. Esa es la ley moral. Por eso todas las culturas saben que matar es malo, aunque nunca hayan leído la Biblia. Pero surgía una pregunta en la clase del viernes, y era de cómo un padre, escuche, cómo un padre le dice a su hijo que no robe. Normalmente un padre nunca le va a decir a su hijo que robe. Él siempre le dice que no robe. Él le puede, aunque no se lo dice, pero le da a entender que matar es malo. Pero muy raro que un papá se siente con un hijo y le diga, hijo, te voy a explicar por qué no debes matar. Tiene que ser un hombre de Dios para hacer eso realmente, ¿sí?
De resto no le va a explicar nada porque él nunca va a pensar que su hijito, su bebecito, va a convertirse en un asesino el día de mañana. Nadie lo piensa. Entonces, así como un padre le dice a un hijo, me voy por el lado de robar, que es lo más común y como lo que vemos más suave, ¿sí? Hijo, robar no es bueno, es malo. Pero nunca le dice que fornicar es malo, ¿sí? Que vivir en pecado es malo, ¿sí ve? La pregunta es ¿por qué no le dice? Si él también lo sabe. Porque la respuesta está en Romanos cuando dice que el hombre con su conciencia calla la voz de Dios que está en la ley moral. La ley moral te dice lo que es bueno y lo que es malo sin leer la Biblia. Pero el hombre escoge, él decide. Esto me parece más malo, entonces de esto sí me voy a cuidar, pero esto no me parece tan malo, de esto no me voy a cuidar. La lucha, no debemos pecar porque hay miles de razones. Por ejemplo, es contra Dios, que es la más importante. Trae ansiedad, trae angustia, quita el gozo, quita la fe, quita la esperanza, trae fracaso, trae desánimo y finalmente trae la muerte. Solo por esas poquitas razones no debemos pecar y son más, son muchas más. Estoy escogiendo unas. Esa es la lucha verdadera del creyente. Escuche, él no quiere pecar, pero peca. Él no puede pecar, pero peca. Él es santo, pero peca. Solo hasta la redención total en la eternidad la lucha permanecerá. Pero el nombre correcto para esa lucha en aquellos nacidos de nuevo se llama santificación. Le repito, porque sé que es algo importante. En esta lucha verdadera, el creyente, él no quiere pecar, pero peca. Estoy hablando de creyentes nacidos de nuevo y ahorita vamos a ver la diferencia entre una persona que no ha nacido de nuevo, cómo es su actitud frente al pecado. Pero el creyente, aunque peca, él no quiere pecar, él no puede, realmente no puede porque Dios dice que no debemos pecar, pero peca. Él es santo, la Biblia lo dice que él es santo, pero aún peca y solo hasta la redención total en la eternidad esa lucha permanecerá. Y el nombre correcto para esa lucha se llama santificación. Estamos en un proceso de santificación. ¿Cuánto dura? Toda la vida. El cristiano tiene que vigilar su alma para arrancar el pecado que brota. Está adentro, él vive en esa realidad. Vuelve y juega. Sabe que no debe pecar, no quiere pecar, tiene los recursos para no pecar. ¿Cuáles son los recursos? Los medios de gracia, la oración, la palabra, la comunión, esos son los recursos. Pero cuando peca, debe luchar contra su pecado y confesarlo al Señor, que es lo que dice Juan. Él sabe que no puede, él sabe que no debe, él sabe que tiene los recursos, pero como no lo hace, termina ¿qué? Pecando. Y cuando peca le queda la última salida. Abogado tenemos para con nosotros, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Podemos decir que los creyentes más santos, más devotos, más consagrados, son los que mayor conciencia tienen de su pecado. No es que tengan más pecado, ni que sean mejores que el pueblo de Dios, es que son más conscientes del pecado. ¿Por qué son conscientes? Porque usan los medios de gracia. Una persona que tiene comunión con Dios en la oración y en la palabra continuamente, fácilmente reconoce sus pecados. Pues los pequeños y los grandes. El ejemplo de un niño, mire este ejemplo tan bonito, me gustó mucho. Es un ejemplo práctico que nos lleva a entender esta parte. El ejemplo de un niño que no entiende la limpieza de sus manos. Tiene 3 años, está jugando y el niño de 3 años o la niña de 3 años se empuerca las manos, pero él no le ve problema. Él todavía no tiene nada en su cabeza contra el mugre, ni contra las bacterias. Él no sabe nada, él no sabe que hubo una pandemia, nada, él no sabe nada. Él se empuerca y él se toca y él hace lo que sea, pero él tiene las manos ¿qué? Sucias. Resulta que ese niño, pasan 30 años después,
y sigue y se convierte en un neurocirujano. Y alguien le pregunta antes de entrar al quirófano, ¿tienes las manos limpias? Y él dice, no, porque por más que se las haya lavado, él ya sabe que hay bacterias, porque es un neurocirujano y para operar él sabe que cualquier cosa que no esté en orden va a dañar esa cirugía. Él dirá que no, aunque parecen limpias. Mire sus manos, si yo miro mis manos acá, yo le digo, mis manos están limpias. Pero en este momento, si voy y me baño las manos, hay mugre en mis manos y en las suyas también. ¿Sí estoy explicando cómo funciona lo del pecado? Así es, entre usted más conoce al Señor, más tiene conciencia de qué es incorrecto. La pequeña mentira que antes le parecía piadosa, ahora simplemente es una ¿qué? Mentira. La mirada sucia que antes le parecía normal, ahora se llama adulterio si usted es casado, e inmoralidad si no es casado. Cuando venía para acá por la mañana al ensayo, habían dos hombres atrás de mí hablando de las mujeres, ¿sí? Entonces pasó una mujer y le dice uno al otro, pero mire, ¿sí? Está en nuestra naturaleza, el uno era adulto y el otro era un jovencito, por ahí unos 17 años, y el otro era ya un señor grande. Le dice, mire, y el otro como que no quería mirar el chino, le dice, eso está en nuestra naturaleza, ¿cuál es el problema? Somos así. Pero escuche, en cierta forma, este hombre le está diciendo la verdad a ese joven. Está en la naturaleza del hombre ser inmoral, está en la naturaleza del hombre ser pecador. ¿Por qué? Porque si no ha sido regenerado, es un degenerado. Pero degenerado ya les expliqué para que no lo tomen a mal, no es de ese término que nosotros decimos, ¿no? Simplemente es una persona que no ha sido regenerada. Nuestra conciencia de pecado aumenta en la medida que crecemos en la fe. ¿Y cómo se crece en la fe? Solo por la Escritura. Maduramos, conocemos más a Dios, nos conocemos más a nosotros, conocemos más la palabra. Y en la medida que conocemos nuestras debilidades y en la medida que crecemos en responsabilidad en el reino de los cielos, somos conscientes de nuestro pecado, del peligro de nuestro propio pecado. Si sabemos eso, entonces sabemos que tenemos las manos sucias todo el tiempo. Siempre hay algo de lo cual limpiarnos, iglesia. Ya les he puesto el ejemplo que usted dice, no, yo no me empuerqué hoy, no hice nada malo. Hay una naturaleza interna que lucha por vivir en santidad. Miremos capítulo 3, versículo 6 del mismo libro, de la misma carta. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La misma carta nos da los contextos. Todo aquel que permanece en él no peca. Y usted dirá, pero estoy confundido porque están hablando que todos pecamos. Ya vamos a explicar. La carta está en un presente continuo. Lo que el apóstol Juan está diciendo, si lo duda puede hacer una investigación gramatical y se da cuenta que está en un presente continuo. En el original griego, cuando la escribieron, dice que el que permanece en él no se la pasa pecando, es lo que está diciendo. Es decir, no está pecando continuamente. Y capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado, vivir el pecado. Ahorita voy a dar unos ejemplos que nos lo van a explicar. 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vuelve y repite, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, cada vez el cristiano, en la medida en que va conociendo más al Señor, menos debe pecar, porque es más consciente de su pecado. Son dos cosas distintas, una es practicar el pecado, vivir en pecado, y otra es pecar.
Es decir, todos somos pecadores, salvos y no salvos. Pero algunos viven practicando el pecado y usted conoce personas que practican cierto pecado todo el tiempo. El cristiano lucha por no pecar, él sabe que se ensució, sabe que ha pecado. El que peca y no lo sabe no es cristiano, sencillamente. Solo un creyente sabe si ha pecado en su corazón. El hijo pródigo reconoció el lugar donde estaba. Él olió y olía a marrano, en Lucas 15. Olía a lavaza. Estaba con los marranos en medio de la lavaza y él de un momento a otro su sentido del olfato se dio cuenta que olía feo. Y dijo, uy, estoy con los marranos. Y tenía hambre y terminó comiéndose la comida ¿de qué? De los marranos. Solo ahí, escuche, solo ahí el hijo pródigo fue consciente de dónde estaba y pudo volver a su padre. Es decir, mientras no haya una conciencia de pecados, así sean grandes o pequeños, es imposible venir al corazón de Dios. Si permanece en pecado, no es de Dios. Si permanece en el mundo, no ama a Dios. Primera de Juan 2:15, 17. Leamos 2:17. 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú como creyente que vienes a una iglesia, que llevas años participando de servicios, todavía amas el mundo, tienes que mirar ese versículo con detenimiento. Y puedes decir claramente, el amor del Padre no está en mí. Y es cierto, hay cosas que hay en el corazón que cada uno de nosotros sabemos que necesitamos confesar y que sabemos que no hemos salido de ciertas situaciones porque no lo hemos hecho. Me incluyo. Yo tengo que examinar mi vida a diario. Para pararme acá tengo que examinar mi corazón. Decirle, Señor, examíname, no dejes cosas escondidas. Y aquí viene la parte de lo que le decía del ejemplo. No vives en el lodo, pero tus pies se manchan en el camino. Recordemos el momento en que Pedro se resiste a Jesús a que le lave los pies. Y el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Sea lo que sea que haya en nuestro corazón, debemos venir y confesarlo. Pero quiero que leamos el Evangelio de Juan capítulo 3. Creo que es 13, Juan 13, 10. Juan 13, 10. Mire, le dice, Jesús le dijo, vámonos un poquito antes. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero mire lo que le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? Los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esa es la vida del cristiano. Nosotros fuimos perdonados por Cristo en la cruz del Calvario, fuimos declarados santos, pero nuestros pies vuelven a empuercarse constantemente. Entonces necesitamos que nuestros pies sean, ¿qué? Lavados. Ahí es donde está la confesión de pecados. La Escritura es clara cuando nos advierte acerca de no tener excusas en cuanto al pecado. Alguien dijo que el problema no es el pecado porque Dios dejó una salida en Jesucristo. Por eso haríamos bien en escuchar su palabra atentamente. El asunto no es que haya un pecado difícil de dejar. El asunto es que el hombre no lo quiere dejar. ¿Y sabe por qué no lo quiere dejar? Porque lo ama. Porque hace parte de su naturaleza. Cuando él se da cuenta que es pecado, nadie necesita decirle que lo deje. Nadie necesita darle un consejo. Él lo deja porque él en sí mismo está reconociendo. La Escritura es clara cuando nos advierte eso. Mire lo que dice Juan 20, vamos a Juan 20, capítulo 20, versículo 30-31.
Juan 20, 30, 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vuelve y dice lo mismo que dice en su carta, que todas estas cosas que estamos compartiendo, que todo esto que la iglesia predica semanalmente, está escrito para ayudarnos. Cuando decimos que Dios es justo, nos referimos a que nadie será juzgado injustamente, porque no hay injusticia en Dios. Decir que Dios es injusto es equivalente a blasfemar su nombre. Todos los seres humanos hemos pecado y pecaremos una vez más, no importa quién sea. La diferencia está en dónde está el que lo representa a usted. ¿Quién lo representa en la tierra? ¿Adán o Cristo? Si Adán lo representa, usted está bajo la ley y todos sus pecados van a ser cobrados el día del juicio. Si Jesucristo lo representa, usted está bajo la gracia y el día del juicio no hay pecados por cobrar, porque todos han sido ¿qué? Perdonados, lavados y limpiados con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, no pequéis, dice la palabra, porque hay muchas razones por las cuales no hacerlo. Segundo, tenemos nuestro hermoso abogado, volvamos al mismo texto, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora Juan dice lo siguiente, vamos a ver esas dos partes que leímos. Él dice que si alguno hubiere pecado, lo que quiso decir no era que de pronto pecaran, sino que habían pecado o que iban a pecar, pero que cuando eso sucediera, ellos tienen un abogado ante Dios. Si decimos que tenemos un abogado, estamos reconociendo que todos caminamos hacia un juicio. El día que tú reconoces a Jesucristo, nuestro Dios, en el papel de abogado, tu conciencia es clara que va a haber un juicio y que vas a necesitar ese abogado. No es un pool de abogados, es un abogado. Algunos en la tierra contratan un pool de abogados. ¿Sí saben qué es un pool? Varios, una empresa donde hay 50, así como los políticos tienen su pool de abogados para que les defiendan todas sus corrupciones, así los mafiosos también tienen su pool de abogados, pero nosotros no necesitamos un pool de abogados porque tenemos el mejor abogado. Personas salvas y no salvas deberían saber estas verdades que vamos hacia un juicio. Algo que aún se ignora en el corazón de muchas personas es saber esa verdad, porque eso lo ayuda a usted a ser consciente de la responsabilidad de las cosas que hace acá. El ser humano es responsable ante Dios, conozca o no conozca. Y usted dirá, pero ¿cómo así que así no conozca? Por la ley moral. La ley que tiene en su corazón le dice lo bueno y le dice ¿qué? Lo malo. Y si alguien nunca leyó la Biblia, va a ser juzgado por la ley moral. ¿Usted sabía que matar era malo? Sí. ¿Usted sabía que adorar dioses falsos era malo? Sí, porque eso lo sabe cualquier ser humano. No necesita la Biblia, pero Dios le plació hablarnos a través de la Biblia en este tiempo. Algunos pueden pensar que el hecho de tener un buen abogado, el mejor, el único, les da licencia para pecar, lo cual se vuelve en un pecado que traerá grandes consecuencias. Escuche, para nosotros que sabemos que Cristo es nuestro abogado, cuando pecamos vamos a tener más problemas, porque estamos quebrantando la ley de Dios, estamos haciendo lo que no debemos hacer y nos confiamos. No, yo tengo un abogado y ese es el mejor, él me defiende. Así le pasa a la gente cuando es tramposa, ¿sí sabía? Cuando la gente hace trampas, negocios ilícitos y tiene dinero, él hace lo que sea y dice, me sacan y listo. No funciona así en la iglesia, bueno,
porque la diferencia con esos abogados es que el de nosotros no es corrupto, es íntegro. Y él no le va a aceptar a usted ningún tipo de manipulación ni de soborno. Si pecamos, debemos mirar a nuestro abogado. Él no es nuestro acusador, él es nuestro defensor. Si reconocemos que tenemos un abogado, al mismo tiempo estamos reconociendo que tenemos un acusador. Usted y yo tenemos un acusador 24/7. La Biblia lo dice. El acusador de nuestros hermanos se llama Satanás. Él nos acusa. Quiero buscar un ejemplo literal para que usted vea que la Biblia así lo dice. Me acordé ahorita, no lo tengo acá en el texto, pero gracias a Dios me acordó el Señor. En Zacarías, vamos a Zacarías. No de sacar, sino el nombre Zacarías. Capítulo 3, versículo 1. Ahí está lo que le estoy diciendo, que sí hay un acusador. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sí ve que sí lo dice la Biblia? O sea que Satanás puede acusarme así de este Dios conmigo. Sí, su tarea es esa. Una de sus funciones es acusar a la iglesia verdaderamente o falsamente. Él puede acusarlo a usted falsamente. Y el Señor sabe que es falso, entonces no tiene nada que hacer. Pero también puede acusarlo que verdaderamente. Y ahí usted tiene que acudir al abogado y decirle si es así. He pecado, o sea, perdóname, Señor, para que pueda salir de ese proceso. El término que se usa allí para abogado, dice en el versículo 1, parte B, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, es paracletos. El paracletos es el mismo que Juan usa en sus evangelios para hablar del Espíritu Santo. El ayudador, el defensor, el significado literal es llamar a otro. Ese otro viene a servir, viene a interceder y viene a salvar. Qué bonito, ¿no? Que el Señor Jesucristo es humilde y usted lo puede llamar. Usted puede llamar al Paracleto y el Paracleto viene a servirle a usted, a ayudarle a usted, a defenderlo a usted, a interceder por usted. ¿Sí ve cómo es el Evangelio y cómo es la gracia? El Señor se fue físicamente, esto me gustó, para ser abogado en el cielo, y envió a otro igual, que es el Espíritu Santo, el abogado. Jesucristo es el abogado celestial, el Espíritu Santo es el abogado terrenal. En esta tierra el Espíritu Santo está en nuestros corazones y en el cielo el abogado celestial intercede por nosotros. El otro, usted me dirá, pero no es un buffet, no son dos. No, porque es la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo trabajo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26, y Cristo intercede por nosotros ante el Padre como el abogado celestial. Jesucristo habla al Padre y el Padre habla a mi corazón por el Espíritu Santo. ¿Sí ve cómo funciona? Yo oro. Ayer le expliqué a alguien eso en una consejería. Le voy a explicar cómo funciona la oración. Es un círculo, es así. Arranca de acá y vuelve a mí otra vez. El Espíritu Santo ora en mi corazón porque Él es el que ora. ¿A quién ora? Al Padre. Pero entre el Padre y el Espíritu está ¿quién? El Hijo. El Hijo recibe, pasa el pedido allá al Padre como intercesor y el Padre devuelve por el Espíritu Santo otra vez a mi corazón el entendimiento de las Escrituras. Lo puede ver en Isaías 55, 10, 11, que pone el ejemplo de la palabra que no volverá vacía, sino que desciende y moja la tierra. Es más, se lo enseñan en primaria, estado líquido, sólido y gaseoso. ¿Cómo baja el agua? En líquido y luego sube ¿qué? Gaseoso. Y en las nubes hay sólido, para que usted sepa. Se condensa allá, se queda allá. Vuelve y baja
y se la pasa así durante todas las generaciones. Por eso el Señor usa la analogía de la naturaleza. Entonces la oración sale de mi boca al intercesor, que es el abogado. El abogado interviene ante el juez supremo, que es el Padre. El juez supremo da una sentencia o un dictamen generalmente a favor de sus hijos, y el Espíritu Santo es el que trae la buena noticia a nuestro corazón. Si tiene preguntas, al final con mucho gusto. Es un abogado, escuche, para los débiles, no para los fuertes. Es un abogado para los que reconocen su injusticia. Es un abogado para los que reconocen su necesidad. Y es un abogado para los que saben que no pueden defenderse a sí mismos. Para ellos, Él es el abogado. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. Le repito, Agustín de Hipona dijo: cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios las descubre. Y cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida. El ayudador es Cristo en este pasaje. Dios ha provisto en Él la ayuda para no pecar. Si no vivimos como Él dice, es porque no le conocemos como debiéramos conocerle. Me gustó un ejemplo que ponían para hablar de cómo el hombre necesita reconocer su pecado. Y es que la única manera para reconocerlo es que él sea consciente que solo no puede salir de ese proceso. Y eso le cuesta a la iglesia. Una de las cosas que es más difícil en una iglesia, en esta o en cualquier iglesia, es la confianza del ser humano hacia el hombre. El confiar en que alguien te puede, ¿qué?, ayudar. El confiar en que otra persona, tú le vas a contar las cosas y no te va a juzgar. Eso es un temor en el corazón de los hombres y de las mujeres. Escuche, para que nuestro Paracleto nos defienda, debemos saber que la Escritura habla de quién es Dios en el juicio final. Entonces, Dios es el autor, Dios es el intérprete y Dios es el aplicador de la ley. Dios es el autor de la ley, Él hizo la ley con la cual el ser humano va a ser juzgado. Pero al mismo tiempo Él es el intérprete, Él es el que da el entendimiento al creyente. Pero también al mismo tiempo Él es el que aplica esa ley en el proceso del cristiano. Sin embargo, los cristianos debemos ver toda esa realidad desde un punto de vista de reverencia, donde somos conscientes que si no volvemos nuestro corazón al Señor, las luchas serán más fuertes. Ahora este abogado es propicio, dice ahí. ¿Cuál es dice versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vamos cerrando. ¿Qué significa la palabra propicio? Este término debe ser explicado para poder conocer el corazón de nuestro abogado. Qué bueno ser defendido por alguien que conozco y sé que no es tramposo y que no hay maldad en él. La palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento nomás, la palabra propiciación. Vamos a leer las 3 partes, incluyendo esta, Romanos 3:25. Para los estudiosos de Romanos. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo dice que Dios puso a Cristo como propiciación para que pasara por alto los pecados pasados. ¿Sí ve? Miremos primera de Juan, ya lo vimos donde estamos, y miremos primera de Juan 4:10, esas son las 3 partes. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propicio significa reunir los requisitos
exactos para algo. Le pongo un ejemplo con esta argolla, mire. Esta argolla es propicia para este dedo, no para otro de mi mano. No me sirve en ningún otro, yo lo puedo intentar y en este me queda pequeña, en este me aprieta, en este entra para la mitad y en este nada. Ella fue creada absolutamente para ese dedo a medida. Eso es algo propicio para ponerle un ejemplo práctico. Su zapato es propicio a usted, o sea, ¿sí? Si a usted le queda apretado, créame que por más que a usted le guste el zapato lo va a cansar, le queda apretado. La ropa debe ser propicia a nuestro cuerpo, estoy poniéndole ejemplos prácticos. Es decir, algo que perfecto, algo que encaja bien. Solo Él reunía los requisitos para satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es santo. Esa justicia debía ser satisfecha a través de un sacrificio. Solo así la ira de Dios sería aplacada contra el hombre por el pecado. Dios dijo en su palabra que era necesario que hubiese un sacrificio para que el perdón de pecados fuera real en nosotros. Alguien tenía que morir. Pero esa persona que tenía que morir por la humanidad tenía que ser ¿qué? Santo, porque Dios es santo. Si tenía un solo pecado, no podía hablar con Dios, porque era pecador. Pero también tenía que ser hombre. Entonces todos los hombres estaban ¿qué? Descalificados. Por eso tenía que venir Dios del cielo y encarnarse en una mujer llamada María, y que de María naciera un bebé llamado Jesús, y que ese Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y habitara con nosotros y viviera la vida de nosotros y fuera tentado en todo para que nosotros pudiéramos ver a Dios en la tierra, porque nadie ha visto a Dios. Lo único que alguien pueda decir que ha visto a Dios son los que vieron a Jesús, porque Él dice, el Padre y yo, uno somos. Pero nadie tenía acceso a Dios hasta ahí. En el Antiguo Testamento ellos estaban en una promesa, pero nosotros tenemos la sustancia, que es el sacrificio de Cristo. El verso dice que pagó, aquí póngale cuidado a esto para los que van a evangelizar, espero que todos. El verso dice que pagó por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Hay que explicar este término mundo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñenme a primera de Juan 2:15-17. Dice, no améis al mundo. Solo leamos esa frase. Otra vez usa la palabra mundo, y en primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿a qué mundo se está refiriendo? Para interpretar bien y no ser engañados ni engañar a otros, debemos mirar en qué contexto está la palabra mundo. Escuche, cuando habla en contraste con la iglesia, se refiere a un sistema de maldad. Es decir, si el pasaje que usted está leyendo habla en un contraste iglesia-mundo, se refiere a un sistema de maldad. Cuando habla de contraste con Israel, se refiere a las naciones. Y cuando habla en contraste con la eternidad y el cielo, se refiere a la humanidad. ¿Listo? Ya lo habíamos visto que hay tres significados para mundo. La tierra. La tierra es el mundo. El mapamundi ese que están todos ese es el mundo, por eso se llama el mundo. El mundo dijimos que también era algo que usted construye. Entonces, este es mi mundo, el mundo de los deportes, el mundo del arte, el mundo de no sé qué. A mí me encanta el mundo de la droga, dirá alguien, ¿sí? Otro dirá, a mí me encanta el mundo del baile, a mí me encanta el mundo del deporte. Crea su propio, usted vive en ese mundo. Y la gente habla de acuerdo al mundo en el que vive. Usted habla con alguien y esa persona le habla a usted de lo que le apasiona. Esa persona siempre le va a hablar de ¿qué? De su mundo. Esos son dos contextos. Y está el mundo como un sistema de maldad.
Mundo aquí, donde estamos hablando, hace referencia a las naciones. Dice, y no solamente por nosotros, Juan está diciendo que no murió solamente por la iglesia, sino por personas de todo el mundo, pero no por todas las personas del mundo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? Él no murió por todas las personas de todo el mundo, murió por personas de todo el mundo. ¿Sí está claro? Claro, de cada nación hay cristianos, hay gente salva. El día en Apocalipsis dice que Juan vio personas de toda lengua, tribu y nación que adoraban y cantaban y decían, tú eres santo, santo, santo. Alemanes, franceses, colombianos, españoles, de todas las naciones hay personas salvas, pero no todos son salvos en todas las naciones. ¿Queda claro el término del mundo? Él es el cordero que se ofreció y su sacrificio es el último y es perfecto. Se ofreció una vez y para siempre. Si tú no eres salvo, puedes correr en arrepentimiento al Señor, y si ya lo eres y has pecado, puedes correr en arrepentimiento para que Él te santifique y te limpie. Cerramos con esta parte sobre la condición del hombre, como es el pecado. En Edén no había pecado. Cuando Adán fue creado, duró un tiempo sin pecar. Luego de que no pecaba, cayó en pecado. Eso es en el Edén. Después, los seres humanos sin Cristo no pueden no pecar. ¿Sí me explico? Siempre pecan. Todo lo que hacen es pecado, aunque sea bueno terrenalmente, todo se les cuenta como ¿qué? Como pecado, porque están sin Dios. Luego, o sea, son 4 etapas. En Cristo puede no pecar, puede resistir la tentación con los recursos de Dios, sin embargo, va a pecar. Aunque el creyente es llamado a no pecar, va a pecar. Y ahí se aplica que tiene un ¿qué? Un abogado. Y por último, en la gloria, no puede pecar. No es que no quiera, es que ya no puede. Su naturaleza ha sido transformada y ni siquiera tendrá el deseo. No puede pecar, es absolutamente santo. Cierro con este ejemplo que compartí ayer. La diferencia es sencilla entre el creyente y el no creyente. Es un poco fuerte, pero es necesario compartirla porque hace parte del sermón. Y es la comparación entre el marrano y las ovejas. El marrano, todos sabemos que vive en la cochera. Pregunta, ¿el marrano está triste en la cochera? No, porque él está en su estado y come la basa y le encanta el olor. Él está en su salsa, dicen por ahí. La oveja, literal, esto es un ejemplo literal de los dos animalitos, del marrano y la oveja. Si usted de pronto tiene la oportunidad de hacer el ejercicio para que vea que no es mentira, coja una oveja y métala en un corral o en una cochera de marranos. ¿Sabe qué es lo único que ella se empuerca? Los pies. Porque ella no se revuelca en el lodo. El marrano no se empuerca los pies, él se revuelca en el lodo. Esa es la enseñanza final en cuanto al pecado. El pecado siempre nos empuerca, como la oveja entra al lodo y se empuerca ¿qué? Los pies. Y la oveja, sencillo, sale, si le echan agüita se lava, pero nunca se empuercó arriba. El marrano, sáquelo, báñelo, échele perfume, póngale un collarcito de oro y suéltelo y verá para dónde coge, para el lodo. Así es la vida del ser humano cuando no entendemos la magnitud de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Amén. Aplicaciones para hoy y terminamos ahí. Si estamos en Cristo, no practicamos el pecado. No es que no pequemos, es que no lo practicamos como un hábito diario. Por ejemplo, una persona durante 10 años de vida cristiana, ¿ha mentido? Sí.
pero no es un mentiroso todos los días, que es diferente. ¿Puede haber sido deshonesto? Claro, pero no engaña constantemente a las personas. ¿Puede alguien caer en un pecado sexual siendo cristiano? Claro, pero reconoce inmediatamente y sale y se aparta, dice, y alcanza ¿qué? Misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará. Segundo, tienes un acusador, por eso necesitas el abogado. Cada vez que piense en el abogado, tiene que pensar en el acusador, porque si no hay acusador, ¿para qué el abogado? No lo necesito. Y último, somos responsables ante Dios por nuestro pecado. Adán infringió la ley, espero poder explicar esto, infringió el pacto que Dios había hecho con él. Dios hizo un pacto con Adán y le dijo, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Un pacto tiene unas sanciones. La sanción era que si él comía del árbol, él debía ¿qué? Morir. Él incumplió y recibió la consecuencia. Escuche, pero a pesar de recibir la consecuencia, Dios ejerció gracia sobre Adán y le dio la oportunidad, porque Adán no murió inmediatamente, le dio años para restaurarse. Aunque pecamos, Dios no nos va a quitar, en el caso de los creyentes, la oportunidad de venir a Cristo y decirle, perdóname, anhelo seguir adelante, anhelo en el proceso. ¿Por qué les comparto eso? Porque el cristiano lucha mucho con el pecado. Si no lucha, entonces todavía no es creyente, así de sencillo, porque no tiene esa lucha. Si usted la tiene, le doy esa buena noticia, es un creyente que lucha constantemente, que se abstiene de ciertas cosas porque dice, no, eso no glorifica al Señor. Tengo deseos de tantas cosas, pero en realidad no puedo hacer ciertas cosas. Amén. Póngase sobre sus pies.